Buenas tardes, vamos a empezar con el laboratorio de práctica sobre fuerzas de fricción. Entonces inicialmente van a tener la teoría, vamos a recordar muy bien la ecuación número 3 que la vamos a utilizar más adelante. Y inicialmente tenemos el video sobre un muñequito que está sobre una rampa. Entonces el muñequito se va a deslizar sobre la rampa, tenemos que encontrar el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinético para este movimiento. Entonces la primera pregunta como necesaria que vamos a responder es la 2, que nos dice determine a partir del video el ángulo máximo y su incertidumbre. Entonces vamos a ir al video nuevamente, vamos a mover la pendiente y fijamos el momento donde el muñequito cae. Entonces justo en este momento el muñequito cae. Entonces acá podría decir que es el ángulo de máximo para que el muñequito no se caiga. ¿Listo? Donde tendría el coeficiente de fricción estática máxima. Entonces cuadramos la escuadra, lo aumentamos si queremos ver mucho mejor y observamos que nuestro punto de referencia va a ser este punto donde está pivoteando. Si lo colocamos acá vamos a tener como un error o una incertidumbre mucho mayor. Entonces tomándolo acá abajo, la medida del ángulo será el de la superficie con el de la superficie de la tabla inferior, es decir, este de acá. Entonces tendría 5, 10, 15, 20, 21, 22, 23 grados. Entonces vamos y lo registramos. Entonces le damos f de x, entonces teta máximo es igual a 23 grados. Listo. Y luego nos dicen que registremos la incertidumbre. Entonces sería más menos. Entonces PM más menos la incertidumbre. Y en este caso la incertidumbre, entonces el grado lo ponemos al final. La incertidumbre sería 1 grado. ¿Listo? Que es lo mínimo que podemos medir con la escuadra. Más o menos 1 grado. Ya luego le van a pedir que haya el coeficiente de fricción estática cinética. Entonces hacen la operación para determinarlo y determinan la incertidumbre. ¿Listo? Tengan en cuenta que acá le están diciendo que utilicen para esta parte, solo para la incertidumbre, que tengan en cuenta que lo deben manejar en radianes. Entonces van a manejar en radianes tanto el ángulo máximo como el delta de teta máximo y se fijan en la calculadora que también tengan la función de radianes, listo, para que cuando calculen este secante cuadrado lo calculen sobre el ángulo en radianes, ¿vale? O podrían sacar el secante cuadrado con el teta en grados, que creo que la calculadora de todos está así, y lo multiplican por el delta del ángulo en radianes, ¿listo? De tal forma que este número de acá pues va a dar en radianes y este coeficiente de fricción cinético pues es adimensional, ¿vale? Vale, una vez teniendo eso, ambos datos serían adimensionales. Vale, una vez hecho esto, nos van a pedir en el punto 3 como calcule el coeficiente de fricción cinética. Entonces ahora sí vamos a ir al movimiento del muñequito. Observamos que el muñequito, la mano de la mujer sigue subiendo. Ya en este caso la mano de la mujer no sigue subiendo, entonces nos devolvemos como al punto máximo donde la mujer dejó de subir, creo que es este, ¿vale? Igual, hay que registrar el ángulo en este caso del movimiento de energía de cinética. Entonces serían 5, 10, 15, 20, 24 grados. Entonces el ángulo sería 24 grados. Entonces 24 grados. Y entonces ahora vamos a calcular la aceleración. Entonces, vale, ¿cómo vamos a hacer eso? Tenemos acá el muñequito, la escuadra ya no nos sirve, la quitamos.
Voy a colocar más bien la regla, necesito medir posiciones y medir entonces también tiempo. Entonces vamos a medir a lo largo de la rampa, lo colocamos lo más paralelo posible. Falta un poquito. Listo. Y vamos a colocar el 0 en la parte superior del muñequito. Ustedes miran dónde ponen la referencia. Bien, la pueden colocar en los pies del muñequito, en las manos, en la cabeza, donde quieran. Listo, yo en este pedazo lo voy a poner justo donde empieza como la superficie de contacto con la rampa. Llamamos entonces el cronómetro. Listo, lo colocamos en 0 y empezamos desde ahí. Entonces en el tiempo 0 tenemos una posición 0. Entonces en el tiempo 0 hay una posición de 0. Es importante que en el documento de ustedes va a aparecer dos columnas donde dice incertidumbre del tiempo e incertidumbre de la posición. La incertidumbre del tiempo en este caso es muy pequeña, entonces no es necesario anotarla. Y la incertidumbre de la posición sí es necesaria, sin embargo no la vamos a trabajar, ¿listo? Entonces pueden eliminar esas columnas. Entonces le damos clic al siguiente frame, dado que la distancia es muy cortica, vamos a tomar registro por cada frame. Entonces acá tenemos 1 centímetro en 0.003, entonces en 0.0333 está en 1 centímetro, pero como tenemos que registrarlo en metros sería 0.01. Luego, siguiente frame, tenemos 2 centímetros en un tiempo de 0.06667, entonces 0.06667, tenemos que está en una posición de 2 centímetros que equivalen a 0.02 metros. Listo, yo ya había llenado otros datos por acá. ¿Hasta dónde lo tienen que hacer ustedes? Vale. Entonces ya siguiente frame, siguiente. Acá el muñequito aún no ha tocado la superficie final. Tener en cuenta que podemos registrarlo casi hasta acá. Listo, en el momento que el muñequito ya tocó la superficie de abajo, pues ya nos va a cambiar los datos. Entonces en total van a tener como 7 datos nomás. Listo, una vez hecho esto, van a añadir una nueva columna. Entonces insertan una columna hacia la derecha, la van a llamar velocidad con las unidades de metros sobre segundos y la variable la vamos a llamar b pequeña. Entonces vamos a hacer una columna calculada donde va a ser la rata de cambio de la posición con respecto al tiempo. Le damos submit y acá vamos a tener 3 puntos. Ustedes pues van a tener más puntos porque se van a dar más datos, entonces tendrían 5 puntos. Una vez esto, como necesitamos hallar la aceleración, vamos a hacer una gráfica de velocidad contra tiempo. Entonces en el eje X vamos a llamar el tiempo, en el eje Y vamos a llamar la velocidad. Listo, y no tenemos incertidumbres en estos casos. Entonces tenemos acá una gráfica de velocidad contra tiempo y sabemos nosotros que en una gráfica de velocidad contra tiempo la pendiente es igual a la aceleración. Entonces para este caso tenemos que la aceleración es de 3.38 más o menos 0.432 metros sobre segundos. Ustedes van a tener unos datos más precisos dado que van a tener mayor cantidad de datos, ¿vale? Entonces lo registran. Entonces, y una aceleración, se me olvidó el dato, de 3.34 creo que es, 3.38 más o menos 0.48. 3.38 más o menos plus minus 0.43, 0.4, entonces por aproximación sería 0.34, 3.4. Entonces guardamos, listo. Y ya luego nos piden hallar el coeficiente de fricción cinética. ¿Cómo lo van a hacer? Entonces se van para la ecuación número 3
y ya tienen el valor de la aceleración, van a tomar el valor de G de la gravedad como 9.8, el ángulo θ ya lo tienen, el valor de G ya lo tienen y θ también. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Despejan el sub K y dan el valor. Una vez hecho esto, ya tendrían entonces el coeficiente de fricción estático y el coeficiente de fricción cinética y tendrían que ir a mirar si se cumple esta relación, que el coeficiente de fricción cinética es menor que el coeficiente de fricción estático. Ya luego hay unas preguntas cualitativas donde dice que tienen que mirar acá si una caja se empuja hacia arriba sobre un plano inclinado, cuál de estas requiere menos fuerza si se aplica la fuerza horizontal o si se aplica la fuerza de forma paralela. Una segunda, los coeficientes de fricción y si usted camina sobre una superficie y por último concluye. Entonces el laboratorio está bastante sencillo. Espero les rinda el tiempo y éxitos en la práctica.